Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a esta edición informativa de nuestro programa Remamos, donde vamos a hablar de un tema muy importante que es las habilidades del autocuidado en nuestros niños con discapacidad intelectual, principalmente con síndrome de Down. Este es un tema importante porque el autocuidado es lo primero que nos distingue como seres humanos independientes, valga la redundancia, y obviamente tiene mucho que ver con la cuestión de aprender solos a poder autocuidarnos, que implica alimentarnos, asearnos, vestirnos, comer y todas esas habilidades que van haciendo que el ser humano, que la persona pueda valerse por sí mismas. ¿Qué pasa? Que en muchos casos de niños con discapacidad intelectual y con otras discapacidades, estas habilidades son tardías de acuerdo a la edad o en algunos casos es muy difícil llevarlas a cabo y no se dan tanto de manera natural o de manera aprendida en un proceso normal en cuanto a su edad cronológica. Se dan más lento por la condición de la discapacidad o las limitaciones que tenga determinada discapacidad. Por ejemplo, bueno, en resumen, la definición sería, mamás, que las habilidades de autocuidado son aquellas que conllevan el cuidado de uno mismo con referencia a higiene, alimentación, vestido y salud, las cuales son una de las herramientas con las que se llega a la autonomía y a la inclusión en diferentes ámbitos. Por esto, el desarrollo de estas habilidades es una de las principales temáticas abordadas en la asesoría a los padres, sobre todo en las guarderías. Si ustedes recuerdan, cuando un hijo entra a una guardería, generalmente se da un curso de inducción e incluso de acompañamiento para los papás para que asistamos a la guardería con nuestro hijo y seamos parte del proceso de una manera natural, en el caso de la mayoría de las guarderías de niños sanos. ¿Por qué? Pues porque, como les comento, todas estas habilidades se adquieren de primera instancia y de manera más significativa a lo largo de la vida de manera natural. Entonces, en el caso de nuestros niños es muy diferente como tal la situación. Bueno, ¿por qué es necesario trabajar estas habilidades? Fíjense muy bien, mamás. Cuidar de uno mismo cuando se es pequeño es una antesala que abre paso a otras acciones más complejas que se dan como resultado de la autonomía y habilidades sociales que son adecuadas al contexto. Dicho esto, es fácil que nos imaginemos que el proceso de inclusión en las escuelas, trabajos, en la sociedad en general, es beneficiada si una persona con discapacidad sabe ir al baño solo, comer de manera independiente y atender el uso correcto de cubiertos o de herramientas o accesorios pues para la vida cotidiana. ¿Qué pasa ahí? Que eso también es muy importante para que pueda relacionarse. También, por ejemplo, si esa persona puede trasladarse, sabe dónde vive, puede también bañarse solo, puede tomar todos los objetos que requiere para poderse bañar, también le va a traer un beneficio a nivel social y relacional. Por ejemplo, ahí también, si poco a poco va aprendiendo los hábitos, como lo es lavarse las manos antes y después de comer, esas serían también otras estrategias u otras habilidades más complejas que va a desarrollar porque se vuelven rutinarias y son parte de los procesos, como les digo, más complejos. Prácticamente todas estas conductas que realizamos las personas inconscientemente están compuestas por multitud de pequeños pasos, mamás, cada uno de los cuales requiere de capacidades específicas. Hemos de enseñar a los niños con síndrome de Down y con habilidades y con discapacidades y con obviamente discapacidad intelectual a hacer todo esto, dejándolos que practiquen y no dar por aprendida la habilidad hasta que ellos demuestren que son capaces de hacerla y hacerlo habitualmente en diferentes entornos sociales. Por ejemplo, lo que les comento del lavado de manos. Por ejemplo, un chico que se le enseña en su casa a usar el jabón, a abrir la llave del agua, a lavarse las manos, a callárselas,
prácticamente por arriba, por abajo, el típico lavado de manos, a enjuagárselas. Ese chico primero va a aprender la técnica y lo que debe de hacer, cómo lavarse las manos. Posteriormente ese chico también va a aprender que esa rutina la debe de realizar antes y después de cada comida. Entonces, cuando sea un poco mayor y pueda salir a un lugar público, va a hacer la rutina que aprendió porque quizá vaya a un restaurante o a una cafetería, pero lo va a hacer porque sabe que esa es la rutina que debe seguir antes de comer cualquier cosa. Entonces, esa habilidad ya se volvió una rutina y ya se volvió una habilidad más desarrollada para él. No importa la edad, puede desarrollarla en primera, en segunda infancia, puede desarrollarla en juventud, incluso en adultez. Lo importante es que la desarrollen y que realmente la persona logre irse adaptando y aprendiendo. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y cómo podemos trabajar la adquisición de habilidades? Pues bueno, la niñez es un periodo crítico en el aprendizaje, todos lo sabemos. Este aprendizaje depende de la maduración de la persona y también de los grandes apoyos en el momento de enseñar que se le den. Por ejemplo, la imitación. La imitación sería un proceso natural donde tal vez tu mamá te sientas frente a tu hijo en la mesa, pones un plato con cualquier comida que sea fácil. Les recomiendo que sean mejor sólidos porque si empezamos con líquidos es más complejo para ellos porque es más fácil que se les derrame. Entonces vamos a empezar con alimentos sólidos o semisólidos, se les va a poner con sus cubiertos y te vas a sentar tu mamá o papá o cuidadora frente al chico con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, y vas a poner y vas a irle señalando, esta es una cuchara, esta cuchara sirve para comer, por ejemplo, esta es una taza, esta taza sirve para tomar. Entonces le vas a señalar los implementos, le vas a señalar las herramientas, que en este caso serían los cubiertos. Y vas a hacer tú primero la acción de tomar el alimento y llevártelo a la boca. También es importante que le señales la boca para reafirmar la cuestión visoespacial y pues para que él recuerde y se le reafirme pues hacia dónde va dirigido el alimento. Entonces él va a empezar a observar y recordemos que nuestros chicos con discapacidad intelectual son muy inteligentes. Entonces él va a empezar a observar a dónde se dirige tu mano y va a empezar a imitar. Va a haber en el inter del proceso muchos accidentes, muchos errores, caídas, derramamientos, pero es parte del aprendizaje. No hay un ser humano, no hay nadie de nosotros que haya aprendido a base de nunca equivocarse y el error también es parte del aprendizaje. Entonces, eso es lo que lo hace todavía tan importante y tan merecedor de darle su valor a nuestros chicos por intentarlo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo con la comida. Es muy importante que cuando él tenga errores o se le derrame, no regañarlo, no llamarle la atención, al contrario, invitarlo a que lo vuelva a intentar, recordarle, reafirmarle frases como decirle, no te preocupes, podemos limpiar. Incluso ahí podríamos encontrar el desarrollo de otra habilidad, que sería tomar la servilleta y enseñarle que la servilleta sirve para limpiar la mesa o para limpiarse la boca. Entonces, ya desarrollamos ahí dos habilidades diferentes en una sola acción, que sería el enseñarle a comer con las herramientas, con los cubiertos. Cuando tengan logros, recuerden, eso sí, wow, felicitarlos, exaltarlos, decirle que muy bien, que lo está logrando, porque para ellos la motivación es una parte vital para no frustrarse y para incluso poder manejar su enojo si no logran las cosas de inmediato. Al final del camino, tanto una persona, un niño con discapacidad, un joven, como cualquier persona como nosotros,
que no tenemos una discapacidad, siempre nos va a generar frustración y enojo el no conseguir hacer las cosas a la primera. Entonces, fíjense cómo aquí ya abarcamos dos habilidades, comer y limpiarnos, usando una servilleta. Bueno, también si me preguntan, Mariana, ¿y cómo podemos apoyar la adquisición de las habilidades de estos chicos? Bueno, pues fíjense, los niños con síndrome de Down adquieren las habilidades sociales del mismo modo que las demás personas, aunque se han de considerar algunas características a la hora de planificar el proceso de enseñanza. Los procesos de aprendizaje son los que habitualmente se adquieren y las habilidades sociales son parte de ellos. Por ejemplo, como les decía, los niños observan a sus padres, otros adultos a otros niños e interactuando e imitan lo que ellos hacen. Es ese llamado aprendizaje por observación. También se le llama aprendizaje vicario. En las personas con síndrome de Down es una de las formas básicas de adquisición de las habilidades sociales, la observación. ¿Por qué? Pues porque generalmente harán más caso a lo que ven que a lo que oyen, por lo que se ha de tener específico cuidado con los modelos que les estamos dando, o sea, con el ejemplo. Si yo le enseño, por el contrario, a tirar los cubiertos o la servilleta al suelo y yo también lo hago, él va a aprender por imitación y se va a dar cuenta o va a creer él que eso es lo correcto. Entonces, nosotros debemos de saber que como papás y como cuidadores, educamos con lo que decimos, con lo que hacemos y fundamentalmente con lo que somos como personas, como seres humanos, como ciudadanos. La consolidación y generalización de las conductas, mamás y papás, se logra practicando en diversos contextos, como por ejemplo ahorita les decía, en la casa, en un restaurante. Ahí son diferentes contextos, lugares, momentos y ante distintas personas. No es lo mismo que nuestro chico con síndrome de Down o nuestro niño coma con nosotros en casa a que intente comer en su escuela con sus compañeros o en un restaurante con gente que no conoce, que le es completamente desconocida. Ahí cada vez va cambiando el ambiente, siendo, digamos, más tenso o de mayor socialización y de mayor interacción, porque su familia es un grupo que él conoce, la escuela es un grupo donde hay gente que conoce y gente que no conoce, y obviamente un restaurante en general es ya enfrentarse más a la sociedad, donde va con un grupo de personas o a lo mejor va solo, pero va a haber mayoría de personas que no conocen. Entonces el reto es mayor. Y bueno, la consolidación y generalización de estas conductas se logra así, les digo, en diferentes contextos. Por eso es conveniente que lo que aprenden en casa ellos lo practiquen con otros familiares o incluso en distintas situaciones sociales. Por ejemplo, una comida diaria y una boda, unos 15 años, una fiesta, un evento social como más de etiqueta. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos nosotros a enseñar? Nosotros como imagen y como muestra de aprendizaje para ellos. Bueno, pues nosotros debemos de saber que existen muchos programas que ya existen para enseñar procesos de autocuidado. Y bueno, hay conductas que suponen una habilidad, como les decía, comer, también puede ser el vestirse, que pueden ser desglosadas en pasitos muy chiquitos. Por ejemplo, eso de la comida ya se las describí. Tomar la herramienta, o sea, el utensilio de comida, llevarlo al plato, llevárselo a la boca, retirarlo de la boca, ponerlo sobre el plato, sobre una servilleta, esperar un tiempo, masticar, comer y otra vez repito la misma técnica. Para vestirnos podría ser, bueno, elegir acercarme a mi armario o a mi closet o a donde tengo mis cosas y elegir qué ropa voy a usar. Después de eso, sacar la ropa, descolgarla o desdoblarla, ponerla, yo diría, sobre mi cama. Después, bueno, quitarme la ropa que tengo puesta o si ya salí de bañarme,
ponerme una toalla, bueno, quitarme la ropa y cuando ya estoy desnudo me cambio de ropa. Entonces me pongo primero un calcetín, otro calcetín, un pantalón, después me pongo la playera. Vamos, se le va a ir enseñando, ¿no? Por ejemplo, decirle primero la ropa interior, después la ropa exterior. Realmente es paso a paso, paso a paso. Entonces, ¿por qué? Pues porque el vestirse, por ejemplo, es más complejo que el desvestirse. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo te vas a desvestir? No importa, y todos lo hacemos. Nos desvestimos como queremos, cuando queremos, y no hay un orden, ¿verdad? En cambio, para vestirnos siempre hay más cuidado. Tal vez porque sabemos que vamos a salir a hacer alguna actividad, y en cambio al desvestirnos generalmente es para ya estar en casa. Entonces, eso también se le enseña a nuestro niño, a nuestro chico con discapacidad intelectual. Bueno, pues los pasos pequeños, como les digo, constarán de cada conducta o paso a seguir y siempre debemos de darles los apoyos físicos y verbales para que se realicen los primeros pasos, usando de preferencia las mismas ayudas verbales en cada ensayo. Por ejemplo, decir, abres el calcetín con tu mano para que te lo pongas más fácil. Y incluso podemos hacerlo nosotros, figurarlo, para que lo haga y visualmente vea la acción. O hacerlo también nosotros a la par de ello. También ya les dije, reforzar los elogios, las palabras agradables. Y bueno, es muy importante ir monitoreando el progreso en la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Ir observando con mucha atención para retirar las ayudas físicas y verbales, o sea, las porras y todo, cuando ya vemos que ese chico o nuestro hijo, nuestro paciente adquirió seguridad. Entonces, eso ya va a ser como un momento oportuno para que nosotros retiremos las ayudas. Y bueno, siempre debemos tomar en cuenta que los tiempos varían de persona en persona. No todos tienen las mismas habilidades, incluso independientemente de su condición. Como todos seres humanos, puede ser que unos tarden más, que unos tarden menos. Entonces, ¿qué más? Pues si hablamos de orientación, a veces me preguntan, ¿las familias y las cuidadoras necesitan recibir orientación para enseñar habilidades de autocuidado? ¿Ustedes qué creen? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues porque aunque las habilidades de autocuidado y sociales son enseñadas de manera directa y natural en el ambiente familiar, es recomendable recibir orientación para poder organizar y estructurar la información que nos dan según la edad y sobre todo la información que nosotros le vamos a dar a nuestros chicos con discapacidad intelectual o a nuestros niños. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información, porque nosotros de igual manera aprendimos mucho. Entonces, lo importante aquí es de que respecto a eso, debemos estructurar la información, como les digo, según la edad, las capacidades que tenemos ya adquiridas y las necesidades individuales de cada chico, de cada paciente, de cada niño. En eso son expertos los docentes, porque realmente ellos saben perfectamente a lo que me refiero con estructurar de acuerdo a las necesidades de cada alumno. ¿Para qué? Pues para desarrollar competencias y habilidades particulares, pues minimizando las cuestiones que les dificulte o tal vez las condiciones difíciles. ¿Por qué? Pues porque los maestros son expertos en este tema, incluso es una parte de su trabajo muy importante, potencializar las habilidades y todas las cosas buenas y obviamente minimizar o intentar hacer a un lado los que son los obstáculos para poderlos superar. Entonces, fíjense qué importante es este tema y qué importante es darnos cuenta cómo son todas las habilidades de autocuidado. Realmente en persona, pues con discapacidad intelectual, se hace indispensable la adquisición de habilidades de autocuidado. ¿Para qué? Pues para que tengan una vida más funcional y para que obviamente tengan una prioridad en reforzar estos aprendizajes por medio de dinámicas
que fomenten un aprendizaje que sea más significativo para ellos. Obviamente, los maestros, los pedagogos elaboran proyectos más completos en muchas escuelas específicos sobre las necesidades de cada chico, de cada paciente, de cada alumno con discapacidad intelectual. Y pues bueno, si nos vamos a una conclusión muy importante, es decir, que la adquisición de habilidades sociales desde la infancia de nuestros chicos con discapacidad intelectual, en este caso, es imprescindible para el desarrollo personal de un individuo. En personas, mamás, con discapacidad intelectual, se hace indispensable la adquisición de estas habilidades para que desde que son pequeñitos tengan un aprendizaje más integral en su vida. Por eso se deben promover talleres, programas y actividades que fomenten un aprendizaje que sea lúdico, que sea significativo y que realmente los prepare para la vida. Y bueno, pues, ¿qué más? Hablando de carencias, pues bueno, carencias podemos hablar de muchas, desde cualquier persona como tú, como yo, que estamos sanos, digo sanos entre comillas, que no tenemos una discapacidad tan fuerte, pero realmente carencias todos las tenemos. Como seres humanos complejos e integrales tenemos carencias. Entonces hay que tratar de minimizar y potencializar lo importante, lo grande, lo que nos ayuda. Entonces, pues bueno, en la sociedad sí hay una carencia. Yo les digo, hablando de carencias personales, no me gusta hablarlo tanto, sino minimizarlas, pero donde sí exalto las carencias es en la sociedad en cuanto a la práctica de habilidades sociales en este ámbito. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando vemos una persona con discapacidad que no logra hacer algo con la misma facilidad que una persona sana, solemos ser muy críticos o simplemente por curiosidad o por morbo solemos mirarlo con mucha insistencia, porque todos en algún momento de la vida lo hemos hecho y quizá no haya una intención negativa directa o no haya un pensamiento malo hacia ellos, pero como les digo, el morbo y la curiosidad también nos lleva a voltear a verlos, como diciendo, por decir, les regreso a la comida, mira, no sabe agarrar un cubierto, mira, ya se le cayó la carne, mira. Entonces, ese tipo de pensamientos y obviamente de palabras son peyorativas, son discriminatorias y es parte de no poder lograr a fechas actuales, año 2022, un proceso de inclusión completo donde como sociedad entendamos que todos somos diferentes y que no es que las personas, los niños, los jóvenes con discapacidad, cualquier discapacidad, se adapten a la sociedad, sino que la sociedad debe de adaptarse y entender la universalidad y todos los tipos de personas que existimos con nuestra diversidad en este mundo, de todas las edades, así como un día como seres humanos comprendimos desde la escuela que todos somos diferentes, que somos de diferente nacionalidad, país, origen, también debemos entender que todos tenemos diferentes condiciones también de salud y tenemos diferentes habilidades que, aunado a las debilidades o a las carencias, pues existen como seres humanos que somos en su complejidad. Entonces, pues bueno, realmente si nos vamos a lo que es la diferencia entre la diversidad funcional y la intelectual, pues bueno, fíjense muy bien, el concepto de diversidad funcional surge como una alternativa al de la discapacidad. Es como un sinónimo de los términos discapacidad, minusvalía, invalidez. ¿Por qué? Porque precisamente este concepto aparece como consecuencia del movimiento social conocido como Foro de Vida Independiente, que fue promovido en su tiempo por un grupo de personas con diversidad funcional, o sea, con diversas discapacidades, que ellos estaban en contra como comuna, como comunidad, en contra del concepto de discapacidad, que después se sustituyó en algunas cuestiones médicas por diversidad funcional.
¿Qué pasa? Pues que ese movimiento sentó las bases de lo que actualmente ya se consolidó como un movimiento de personas con discapacidad a nivel universal. ¿Por qué? Porque este movimiento en ese tiempo empezó así, propone un proceso de desromantización activa. ¿Qué quiere decir? Que obviamente dejemos de romantizar el tener una discapacidad que suele ocurrirle en mayoría a las personas con discapacidad intelectual. Todas las personas con discapacidad suelen ser romantizadas y infantilizadas, que creemos que son como niños, que a pesar de que crecen cronológicamente se les trata como niños, se les anula su capacidad de decidir, no se toma en cuenta su opinión, porque creemos que no son capaces de. Entonces, esto es parte de romantizarlos y es una parte que es por amor en muchos casos, sobre todo de parte de las mamás y la familia, pero a la vez es violatorio de sus derechos humanos porque no les permitimos pues ejercer sus derechos humanos como expresarse, decidir, cuestiones jurídicas cuando son adultos y muchos derechos más. Y obviamente el romantizarlos y tratarlos como niños eternos no es algo bueno y es algo contra lo que están muchas personas con discapacidad que son independientes, a lo mejor con muchas limitaciones, pero han logrado ser independientes y después pues se vuelve un movimiento que ya trae muchos debates en ese sentido. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, suelen ser las más infantilizadas y romantizadas, porque siempre que vemos una persona con discapacidad intelectual, síndrome de Down, creemos que es como un niño o niña. Y quizás una persona adulta, quizá tiene 15, 20, 40, 50, 60 años, pero por su nula capacidad tal vez de algunas personas de tomar decisiones o por su condición de apego a su familia, de cercanía y de amor tan cercano, creemos que no podemos dirigirnos hacia ellos como una persona independiente. Entonces es muy común que pues siempre le preguntemos al cuidador y no a ellos directamente, por ejemplo, ¿cómo estás? Entonces, ese es un ejemplo porque la discapacidad intelectual se vuelve la discapacidad que más infantilizada y romantizada está. Y por lo tanto, pues los primeros precursores de hacer este movimiento de vida independiente y de eliminar los términos que les mencioné, pues fue este foro de personas con discapacidades de todo tipo. Y ahora actualmente en nuestra época 2022, pues es el movimiento de personas con discapacidad que empezó en México y ya se extendió a muchos países y continúa creciendo. Entonces, bueno, ya no me quiero desviar porque realmente creo que ese tema nos da para otro post informativo, pero sí quiero recordarles que parte de lograr esa nula infantilización y parte de desromantizar es precisamente requerir, enseñar y fortalecer habilidades de autocuidado en nuestros hijos. Entonces recuerden, enseñarles, ser pacientes. Si hay algún momento que nosotros sentimos que perdemos la paciencia, que no somos tolerantes con ellos o que simplemente estamos cansados y no podemos manejar el explicarles, pues tomemos un respiro, mamás, y tal vez mañana sea un buen día para volverlo a intentar, antes de hacerlo de mala manera o hacerlo de una manera en que ellos lo sientan como un regaño o una imposición excesiva, porque como todo alumno, el aprendizaje no va a ser lo mismo. Y siempre pues tratar de variarles las actividades y de tomar en cuenta todas las rutinas que impliquen actividades de la vida diaria de autocuidado. Como les dije, alimentación, higiene personal, higiene en general, limpieza, autocuidado de sus propios objetos, como las cosas de su propia casa. Entonces, todas esas son actividades de autocuidado y pues bueno, prácticamente empezando con eso ya podemos reafirmar para que el joven con discapacidad intelectual pueda seguir y empiece a abrir su panorama fuera de su casa poco a poco. Siempre acompáñense de maestros, de pedagogos, de médicos y de rehabilitadores. En este caso aquí es muy importante los rehabilitadores ocupacionales
porque ellos son los que trabajan sobre todo este término aunado a la cuestión motriz y a la cuestión de las rutinas, sobre todo con las manos, que son habilidades que generalmente requerimos las manos, por ejemplo, en esto de comer. Entonces, les dejo ese gran consejo. Los invito a seguir conectándose a nuestro canal de YouTube, a nuestros programas Remamos en mi propia piel, a nuestras charlas con especialistas. Y acuérdense, la discapacidad intelectual no es lo que era hace muchos años y es la discapacidad que más avances ha demostrado en cuestión de lograr un autocuidado y, por consiguiente, lograr una independencia. Démosle más herramientas a nuestros chicos y jóvenes para que puedan ser independientes. Fortalezcamos ese desarrollo, tratemos de desromantizar, de ir quitando un poquito el apego hacia nosotros como cuidadores y cuidadoras para que sea un proceso más natural y para que puedan seguir demostrando, como lo hacen actualmente todas las personas con síndrome de Down, que son capaces de ser independientes y que son capaces de llevar una vida completamente normal. Les agradezco mucho su paciencia, su confianza y seguimos muy pronto viéndonos por este canal. Muchas gracias. Bye.